Arce Contigo presenta. Hola amigos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Es un placer de nueva cuenta recibirlos en estas sesiones. El tema de hoy, ya vieron ustedes al inicio de la sesión, pues bueno, es un tema bastante interesante. Creo que un tema que preocupa muchísimo al sector empresarial. Sin embargo, el día de hoy tenemos a dos grandes especialistas que van a poder platicar del tema y de las experiencias que se han tenido a lo largo, digamos, de estas recientes modificaciones, de estas recientes incorporaciones en el ámbito penal, que puede llegar a tocar temas empresariales de manera muy importante. Los invito a que a través de esta sesión pues, podamos hacer algunas reflexiones, algunos análisis al respecto de mi propia operación, de cómo esta legislación puede llegar a trastocar mi interés patrimonial, sobre todo hablando del sector empresarial, y que bueno, a raíz de eso pues podamos investigar un poquito más, analizar un poquito más a fondo todo este tipo de cuestiones, y que bueno, por supuesto que quedamos a sus órdenes para que puedan comentar cualquier cosa ahí en el video. Con todo gusto estamos ahí al pendiente de sus comentarios para poderlos ampliar o poder hacer cualquier observación al respecto. Me permito presentar a mis invitados del día de hoy, que de verdad estoy muy agradecido que hayan aceptado estar con nosotros y acompañándonos. Primero, a mi lado izquierdo, tenemos al maestro Lisandro Villanueva, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Gracias, estimado Alejandro. Gracias. Bienvenido, Lisandro. Gracias. De la misma forma, nos acompaña el día de hoy el maestro José Alfonso Aguilar, que también le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Buenísimo, pues muy bien. El tema, repito, ya lo vieron ustedes al inicio, es muy importante, que es la responsabilidad penal de las personas morales. Y esto es un tema desde mi gusto un poco reciente. Creo que apenas estamos experimentando ya en la realidad empresarial las consecuencias de esta reforma, que ya nos explicará ahorita el maestro Lisandro, que por ahí del 2014, 2016 comenzamos a tener, pero la realidad es que ya el día de hoy estamos en plena vigencia prácticamente en todos los estados, si no es que en todos los estados. Ahorita también nos comentarán los abogados, pero vamos a platicar un poquito más a fondo y a saber las consecuencias y de qué se trata esta responsabilidad penal. Maestro Lisandro, pues para dar inicio y poder contextualizar un poquito a raíz de este tema, me gustaría que nos comentaras más o menos a dónde comienza este tema, cuáles son sus antecedentes, sí, etcétera. Fíjense que sería interesante abordar un punto que es el tema de los antecedentes. ¿Por qué se los comento? Porque todo esto deviene de una evolución económica que se ha ido gestando durante el último siglo XX, ¿vale? Tiene una importante relación con el sector, sobre todo empresarial, con los sectores económicos de la sociedad, los cuales han ido creciendo o incrementando sus riquezas exponencialmente. ¿Okay? Partiendo de eso es que surgen ciertos delitos que no estaban regulados, que son conocidos en el ámbito local o común o popular como delitos económicos o de cuello blanco, ¿vale? Entonces vamos a abordar un poquito ese tema, a ver, ¿cuándo empezamos o cuándo se empieza a gestionar eso? Durante el siglo pasado, durante todo el siglo XX, como tal, la delincuencia organizada como la conocemos hoy actualmente no estaba tan estructurada. Las riquezas que se generaban a partir de ciertos delitos, como era el secuestro, a lo mejor la trata de personas que lo comentábamos, o incluso las drogas, no tenía una acumulación de capital tan fuerte como lo ha tenido durante el último siglo, ¿okay? Es decir, se empiezan a juntar una serie de personas, se empiezan a formar una serie de agrupaciones. ¿Para qué? Para cometer delitos. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que durante todo el siglo XX esas agrupaciones empezaron a formar o a tener más fuerza, mucho más fuerza. Hablando de que acumularon un gran capital incalculable, hablando de que sobornaron a ciertas personas, de que entramos en temas de corrupción política también. Empezaron a ser entes, estados dentro de los estados, ¿ok? Empezaron a tener cuestiones muy fuertes hablando política y económicamente. ¿Qué ocasionó esto? ¿Qué trajo como consecuencia esto? Al no haber tanta regulación en los entes, en las personas morales, en los entes económicos que acumulaban ese gran capital, hablando tanto de empresas como de grupos delincuenciales, al haber tantos vacíos legales, pues obviamente se cometieron una serie de delitos económicos, mejor conocidos actualmente como delitos de cuello blanco. Muy bien, les voy a mencionar
algunos de los ejemplos. A ver, tenemos, por ejemplo, han oído hablar de la película del Lobo de Wall Street, por ejemplo. Esa película fue financiada con fondos de contribuyentes de Malasia, ¿ok? De malayos. Hicieron un desvío de recursos económicos y se financiaron y pagaron muchas fiestas, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Estamos hablando de un tema o de un ejemplo de que se desviaron recursos, no está regulado. ¿Y quiénes fueron los afectados en ese momento? Los contribuyentes malayos. Muy bien, ese es un ejemplo, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Hablando de eso. Otro ejemplo muy importante, hablando de la banca, tenemos el caso HSBC, muy bien, en el cual se presumía, las fiscalías en Estados Unidos se dan cuenta que precisamente HSBC está moviendo dinero de los carteles de la droga y no existen esos programas de cumplimiento como los conocemos actualmente. Correcto. No había normatividad, no había cuestiones de cumplimiento o compliance, debida diligencia, todos esos temas, muy bien. No teníamos regulado nada de eso. ¿Qué es lo que se prestaba? Que el banco podía, al haber ese vacío legal, podía manejar el dinero o mover el dinero de cuenta a cuenta sin saber de quién provenía, ¿no? Okay. Entonces se le facilitaba mucho esa movilización de los recursos a la delincuencia organizada, hacer transferencias electrónicas o transferencias de dinero, y bueno, era todo un círculo vicioso en el que la delincuencia crecía y crecía y crecía, ¿okay? Otro ejemplo muy importante aplicado a nuestro caso mexicano, bueno, es el tema del FOBAPROA, ¿no? Que probablemente ya escuchamos, en los cuales los bancos ya no tenían la capacidad de esa deuda que se generó con los contribuyentes, y bueno, quien tuvo que intervenir fue el Estado, y es el actual antecedente del IPAB, ¿no? Entonces, si se fijan, fueron una serie a lo mejor de delitos diferentes que tienen que ver con drogas, delincuencia organizada, defraudación fiscal, defraudación a los contribuyentes. Entonces había una serie de lagunas que giraban en torno a algo muy importante, que es la movilidad del dinero. Correcto. ¿No? Las movilidades económicas. ¿Qué es lo que pasa? Intentamos durante todo este ciclo implementar una serie de normas o regular a estos entes y esas actividades que realizan estas personas morales, y empiezan a surgir alrededor de forma sistemática toda una serie de normas, ¿no? Como tenemos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia, que regula esos temas. Tenemos leyes específicas que regulan en distintos países o directrices como Grupo de Acción Financiera Internacional, que trata de combatir ese tipo de delitos económicos o delitos de lavado de dinero. Tenemos agrupaciones muy fuertes como Grupo Egmont, que trata de agrupar a todas los expertos en la materia para que emitan directrices y normas a los países, ¿no? En México, hablando específicamente de la responsabilidad que tienen las personas morales, ¿no? Actualmente, bueno, va ligado primeramente a una apertura de mercado, que es muy importante mencionarlo y no lo debemos de perder de vista. Durante todo el ciclo pasado tuvimos una apertura al libre comercio, ¿bien? Empezando desde las escuelas, hablando de Estados Unidos, de Chicago, el primer experimento fue en Chile y se apertura el mercado, ¿vale? Ese es un punto importante. En México, durante el gobierno de Salinas de Gortari, que fue el propulsor, pero antes de él, quien empieza todo este tema es Miguel de la Madrid Hurtado, con estos temas, bueno, abren el mercado, ¿no? O sea, lo abrimos a ciertas empresas extranjeras, permitimos el ingreso en su momento sin tanta regulación, porque ahorita ya hay bastante regulación que giran en torno a las empresas. Claro. Y se acumularon capitales, ¿no? Entonces generó también que haya una laguna o un vacío, ¿no? Entonces partimos de todo este ciclo a la actualidad, se empieza a regular todos estos temas y tratamos de ir o juzgar a los entes o a las personas morales, ¿no? Ya entrando en el tema, que vale... Ok, maestro. A ver, entonces entendamos que al final de cuentas la forma de operar de algunos organismos criminales, pues obviamente dio lugar a que mi legislación se tenía que actualizar y emparejarse a poder regular ese tipo de cuestiones. Ya nos comentaba el maestro Lisandro ahorita, al final de cuentas, en su momento cuando comenzó a verse un comercio internacional, un comercio mundial,
pues las personas tenemos un sesgo natural de solamente regular lo que conocemos, no podemos ir más allá. Entonces, al momento que nosotros comenzamos a ver una evolución por la parte de las organizaciones delictivas, evidentemente tendríamos que también nosotros ponernos a la par. Sin embargo, maestro, creo que el tema es que la autoridad nacional, la autoridad mexicana, por sí sola, no podría regular solita, de manera autónoma, a este tipo de delincuencia, puesto que conocemos que, por lo menos lo que corresponde aquí en México, temas de cárteles y este tipo de cuestiones, se encuentran en todas las partes del mundo. Y podría ser que una legislación que no está amalgamada con normas internacionales, con la GAFI, con la OCDE, etcétera, pues quedaría corta para poder regular eso. ¿Cómo enfrenta México ese tipo de cuestiones para poder estar ad hoc con lo que está sucediendo en la realidad? Bueno, yo creo que México tiene la obligación de ceñirse y darle cumplimiento a los tratados internacionales a los cuales es parte. Bajo ese supuesto, tienen la obligación normativa de hacerlos valer, respetarlos y aplicarlos. Nuestra introducción hasta este momento, nosotros nos ceñimos a una necesidad que surge con todo este crecimiento, este desarrollo de delincuencia organizada, de todos esos campos donde había lagunas, y fue necesario que el Estado regulara ciertas actividades, en un principio por un tema de delincuencia o de acciones no permitidas o no normadas o reguladas en el contexto jurídico mexicano. Pero yo voy más allá y el alcance que ha tenido. Actualmente, cualquier empresa, industria, servicio o comercio, cualquiera, está sujeta a un tema de responsabilidad penal como personas morales. Esto es, como decía el maestro Lisandro, desde el blanqueamiento de capitales, lavado de dinero, defraudación fiscal, contra derechos de autor, por señalar algunos delitos que pueden cometerse y ser sancionados con multas, decomisos, publicaciones de sentencias, suspensión de actividades y hasta disolución de esas personas morales. Entonces, partimos de una primera necesidad de cumplir o de regular o de contener como un Estado de derecho para ciertas actividades. Por hoy nos enfrentamos, después de la reforma 2014, donde se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y que se hace obligatorio a partir de 2016, tenemos que ya empieza a regularse el tema de responsabilidad penal para las personas morales, ya no como una primera necesidad de regular acciones delictivas, sino como ahora un todo entre la ciudadanía. Tenemos muchos ejemplos de personas morales o de actividades que hacen personas morales y que, bueno, en un trasfondo nos podrían llevar a un esquema de oscuridad o de no transparencia sobre el actuar, sobre todo en cómo se ejerce un recurso, cómo se obtiene ese recurso, cómo se gasta y cómo se va regenerando y cómo se va multiplicando esas riquezas de muchas empresas, muchos giros que podríamos actuar. Entonces yo creo dos partes. Primero, se crece o se crea la necesidad de regular. Se regula bajo un contexto de contener. Y una vez que se tiene aparentemente o normativamente contenido, se aplica para todo el contexto en general, porque entonces se empieza a ver ese tipo de lagunas, de fugas, de, bueno, solamente es para la delincuencia organizada o para los que están identificados con tal característico, con tal rubro. No, bueno, ahora todas las actividades están sujetas a estas disposiciones normativas. Y el Estado mexicano tiene la obligación a aplicar, a respetar todos los tratados internacionales bajo los cuales sea parte y haya firmado como tal. Creo que la reforma que nos hace es sobre el señalamiento, la norma esta del Código de Procedimientos Penales, viene a romper un paradigma que se tenía anteriormente con el tema justamente de la responsabilidad penal. Porque nosotros conocemos que en términos económicos, en términos mercantiles, por ejemplo, y hablando específicamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 2, me señala que una empresa que se constituye y que obtiene un registro público de comercio se considera que es legal, ¿no? Entendiendo que la empresa se crea pues, de manera legal, ¿no? En ese sentido, no así para delinquir. Sin embargo, creo que el día de hoy la autoridad, no solamente hablando del tema fiscal, sino por donde quieras analizarlo,
creo que está presumiendo en automático que todas las empresas, aun cuando están haciendo un procedimiento legal, están obteniendo autorización del Estado para poder funcionar, bueno, terminan siendo sujetos en algún momento de algún riesgo de cometer delitos. Y esto, evidentemente, conlleva a que se tenga que imputar una responsabilidad a alguna persona. Y en el tema penal creo que ahí cambia muchísimo el escenario, porque en primera instancia conocíamos la responsabilidad penal para las personas físicas. Y ahora que me dicen que va a ser la persona moral, ¿cómo está ese tema? O sea, ¿a quién es la persona moral? ¿Está construido por personas físicas? ¿O cómo funciona realmente ese proceso en donde le puedes imputar una responsabilidad a una persona moral? Bueno, una persona moral se puede cometer o materializar los delitos para ella cuando se hacen a nombre de la persona moral, por cuenta de la persona moral, en beneficio de la persona moral o con recursos proporcionados por esta persona moral. Entonces tenemos 4 diferentes vías por las cuales la persona moral puede ser responsable o se le pueden materializar los delitos bajo esa figura de la persona moral. Okay. Sí, de hecho, hablando un poquito más a lo que comentamos, el tema de la reforma del año 2014, la finalidad, una de las principales, y que creo que es importante también mencionarlo, es el tema de que cuando estábamos juzgando en un principio a las personas físicas como tal, ¿okay?, el grado de responsabilidad o la imputación que se le hacía a esa persona física como tal no respondía por la totalidad del fraude que hacía, ¿no? Por ejemplo, ya un poco más claro, a ver, yo, Lisandro, como persona física, hacía un fraude yo, empresa moral X, hacía un fraude de 200 millones y ¿saben qué? Usaba a lo mejor un testaferro, ¿no? O un prestanombre. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando la fiscalía hacía sus investigaciones, iba a detener a esa persona, le imputaban o tenían una sentencia como tal, pues resulta que ya nada más era a lo mejor alguien que no tenía nada que ver con la empresa, ¿okay? Era una persona que no tenía nada que ver, un trabajador más, un analista nada más, pero firmó erróneamente por desconocimiento y bueno, se le imputó todo esto de una defraudación, ¿no? Por 200 millones. ¿Qué es lo que pasaba? Se obtenía la sentencia, pero para el Estado ya no era benéfico eso. Decía, ok, ya moví toda mi maquinaria de Estado para juzgar y los 200 millones, ¿dónde están? Pues se los llevaba la empresa, ¿no? Entra dentro del derecho penal económico este punto y entonces el Estado se empieza a dar cuenta, ¿sabes qué? Sí se está juzgando, pero ya no está haciendo o ya no estamos obteniendo todo ese recurso que en un principio se fue del Estado, ¿no? Entonces vamos a implementar ciertas figuras en nuestro Estado mexicano. ¿Para qué? Para tratar, hablando de derecho penal económico, de recuperar lo que ya nos salió de las arcas del Estado. Y empezamos con el tema responsabilidad penal de las personas morales. Como lo comenté, efectivamente, ya vamos a juzgar algo que era impensable por los pensadores del siglo pasado de juzgar a una persona moral, ahora ya se puede hacer, ¿no? Y se juzga a todo el ente como tal, que obviamente tiene consecuencias, ¿no? Ahorita comentamos esas consecuencias, pero tiene consecuencias juzgar a toda la persona moral. Entonces, para el Estado ya se avienta el rabo contra esa persona moral, con alguien que ya tiene solvencia, todo el ente como tal, y puede responder penalmente sobre ese tema, ¿no? Claro. Se debe de respetar, coincido efectivamente, los temas de derechos humanos. De hecho, algo muy interesante que me gusta abordar es el tema de la interpretación que hizo la Corte en el año 2011, la jurisprudencia 293. Es un tema bien interesante que entra aquí porque aplica algo que no lo estamos aplicando, tiene sus antecedentes en Colombia, que es como el estado de excepción. Es decir, voy a respetar mis derechos humanos, efectivamente, tengo todo un catálogo de derechos humanos reconocidos debidamente, pero yo Estado, ¿en qué caso los puedo inaplicar, ¿no? Esos derechos humanos? ¿Okay? Y entra en este punto porque hace unos 2 años aproximadamente, cuando estuvo en debate el tema de la defraudación fiscal y la responsabilidad de estas personas morales, decía, muchos se quejaron precisamente en este tema, ¿no? A ver, ¿por qué si los derechos humanos
todo sistemáticamente te dice que es violatorio, tú como Estado lo estás aplicando injustificadamente, ¿no? Y bueno, el Estado responde y dice, ¿sabes qué? Es estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Yo voy a inaplicar ciertos derechos humanos, reconocidos desde la Constitución, obviamente, porque el nivel de seguridad, el nivel económico en el que estamos actualmente, la situación actual, me lo permite, ¿sabes? Te voy a inaplicar ciertos derechos para darte seguridad, ¿no? Hablando un poquito del contrato social. Entonces, bueno, en nuestro estado, hablando específicamente, hasta cierto punto, ok, entendemos el concepto, pero muchas veces se ha aplicado injustamente ese tema, ¿no? Tanto para juzgar a las personas morales en el sentido de que ya ampliamos más la normatividad, estamos más susceptibles y muchas veces, como lo comentábamos en otra ocasión, se deja muy susceptible a cuestiones o arbitrariedades de los jueces, ¿no? O son cuestiones muy subjetivas, ¿no? Okay. Yo quisiera ahondar ahí en el tema, Ajá. que entramos se puede entrar a una discusión o a un debate, porque los juristas mexicanos entran a ese tema de excepción, Ajá. pero se vuelve una circunstancia de aplicación discrecional. Porque entonces la excepción la aplican no como un tema de excepción para casos similares o de idoneidad, sino aplican esa excepción, les empieza a aplicar ya dentro de la sanción a las personas morales, se empieza a aplicar de manera discrecional, es decir, al sentir, al ver o al percibir del juzgador. Y entonces es cuando se vuelve vulnerable de esos derechos humanos. O sea, la trascendencia de estas sanciones o de estas aplicaciones de excluyentes o de exclusiones no son lo que se pueda malver o juzgar, sino lo que se considera malo es la aplicación, que no se vuelve una regla de excluyente. Es decir, para todos los que se peguen en este palo, lo vamos a quitar. No. Se vuelve un tema de que, bueno, yo considero que para él se debe quitar, para él no. Oye, pero todos se pegaron ahí. Sí, pero él se pegó porque iba brincando y él se pegó porque es alto. Entonces se vuelve un tema ya no de una aplicación paritaria, sino se vuelve discrecional de los juzgadores. Y es ahí donde entramos en una dinámica de discusión de una mala aplicación o hasta de una inaplicación de esos derechos humanos consagrados actualmente en nuestra Carta Magna después de la reforma del 2011. Claro. Si no me equivoco. Claro, de hecho ahí el tema, creo que el tema de hoy lo queremos dirigir hacia las empresas y creo que aunque es un tema que pudiéramos tratar en otra sesión, vale mucho la pena señalar, ¿no? La aplicación del tema de derechos humanos a los contribuyentes, ¿no? Que también ellos gozan justamente de este derecho, pero al final de cuentas sean personas físicas o personas morales. En materia fiscal así los conocemos, ¿no? Personas físicas o personas morales, pero independientemente de la forma de su constitución, de su operación, tienen acceso a eso justamente a esos derechos humanos, y si hay una aplicación discrecional de los mismos, creo que hay elementos para que un contribuyente pueda alegar al respecto de esta aplicación. En estricto sentido, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, señalan la obligatoriedad de todo juzgador mexicano de cualquier nivel, aplicar justamente estos derechos que se conservan tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Claro. ¿Okay? Efectivamente. Bueno, entonces, aquí hay un tema que también me gustaría ir aterrizando un poquito más para todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Cuando se da el nacimiento, ya lo habíamos platicado en su momento, un poquito de antecedentes, ya aplicamos un poquito acerca de cuáles son las sanciones que se pueden obtener. Ya nos comentaba el maestro Alfonso sobre que ya no estamos hablando de una exclusividad de cuando se está cometiendo solamente un delito que cumples con ciertas características para que te pueda ser considerado como delincuencia, sino que ya hay una generalidad en donde todas las empresas, por su simple operación, podrían estar sujetas a un delito, ya sea que ellas de manera directa lo hagan o cualquier persona que estuviera relacionada con ellas. Y esto antes lo veíamos muy aplicados para administradores, gerentes, directores, comisarios de las empresas. Pero ahora con la reforma también en materia penal se habla inclusive de trabajadores, ¿no? Que pudieran, desde mi punto de vista,
a espaldas de la empresa estar generando operaciones de delito, ¿no? Que podrían constituirse en un delito. ¿Cómo se protege la empresa en este tema? Porque pues, si tenemos una empresa de 5 personas, pues obviamente es mucho más fácil controlarlo. Pero si tenemos una empresa de 2,000 personas, pues muchas veces no sabes ni siquiera cómo controlar ese proceso. Claro. Bien, existen diversas formas de proteger como tal a la empresa de cualquier tipo de responsabilidad penal, ¿no? Esto va aunado mucho de las estructuras de gobierno corporativo de cada una de las empresas. ¿Qué quiere decir? Cómo organizamos jurídicamente o internamente a las empresas. Primer punto, ¿no? Otra cuestión que es importante analizar es un tema sustancial que es la debida diligencia. ¿Ok? A ver, hace referencia, ok, voy a celebrar un trato comercial con tal persona, con tal ente moral. Yo cómo me respaldo o cómo sé que con la persona que estoy celebrando ese trato comercial, efectivamente su actividad es lícita. ¿Okay? La debida diligencia consiste precisamente en una serie de documentos que se requieren, una serie de archivos que se tienen para saber, o de información que nosotros nos hacemos llegar para saber que con la persona que estamos celebrando un trato comercial, efectivamente esté dedicado a fines lícitos, ¿no? Y no solamente que esté dedicado, porque sí es importante su palabra, pero nosotros, como persona moral, ¿con qué lo respaldamos? ¿Okay? Tiene que ver mucho con otro tema también, que es sustancial en cómo se protege a la empresa. Correcto. Cumplimiento normativo o compliance, ¿okay? Que tiene que ver internamente cómo normamos a nuestra empresa y qué normas cumplimos de nuestra empresa con el Estado. Claro. ¿Okay? Es una persona, un especialista que se enfoca internamente en la empresa para ver que ella esté cumpliendo con toda la normatividad. Correcto. ¿Okay? Otro, programas para la prevención del lavado de dinero. Esos programas son una serie de manuales, de declaraciones, de matrices de cumplimiento que se hacen para saber que nuestros trabajadores o las personas con las que celebramos un trato comercial, hablando del tema de lavado de activos, pues no están incumpliendo en algún tipo de norma con el Estado. Correcto. ¿Okay? Son algunas de las formas en las cuales nosotros podemos prevenir o llegar hasta ese punto de la responsabilidad penal. Okay. ¿No? Como lo comentaba el maestro Alfonso, efectivamente ya las consecuencias, llegando a ese punto, pues ya es bastante grave, ¿no? Podemos someternos a una serie de arbitrariedades o cuestiones subjetivas pues muy variantes. Okay. ¿No? Entonces, la forma de prevenir son esos son cumplimiento normativo, debida diligencia, implementar correctamente la estructura de gobierno corporativo e implementar correctamente los programas de cumplimiento normativo. Sería la forma más correcta de no llegar hasta la última razón. E incluso en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de las consecuencias jurídicas que nos marca el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que para efectos de individualizar esa responsabilidad a las personas, va a considerar el juzgador la magnitud de la inobservancia del debido control de su organización. ¿Okay? Entonces, lo que acabamos de abordar es muy importante que se tome en cuenta, porque si llegamos hasta ese punto en el que ya nos vamos a aventar a lo mejor un proceso penal como tal, durante el proceso, la observancia de todos estos programas que se hayan implementado, que se haya cumplido correctamente, que se haya normado como tal las estructuras corporativas, pues nos va a ayudar a reducir esta individualización de sanciones, ¿no? Okay. A las personas morales. Conocemos, por ejemplo, los que nos dedicamos al tema de asesoría y de estar apoyando ahí a los empresarios, conocemos que en el ámbito fiscal el tema del cumplimiento normativo ha tomado un peso específico en los últimos años. El tema de materialidad, razón de negocios, todo ese tipo de cuestiones que la autoridad fiscal actualmente ha estado solicitando y que prácticamente se limita únicamente a poder comprobar esos dos elementos de materialidad y razón de negocios para comprobar si un hecho es verdadero o no.
ya tenemos un peso muy específico, pero con lo eso que nos está comentando el maestro Lisandro, le damos una razón más a las empresas, no importa de qué tamaño, no importa de qué giro, para que forzosamente deban de tener un nivel de cumplimiento. Ese famoso compliance que se ha puesto tan de moda, pero cuando lo enfocamos o lo analizamos del tema penal, tiene una repercusión súper interesante. La pregunta sería, entiendo que debo tener un cumplimiento, entiendo que cada empresa debe tener su nivel de cumplimiento de acuerdo a lo que se necesita o de acuerdo a sus necesidades específicas, pero la pregunta sería, ¿el hecho de que yo tenga un cumplimiento me exime de cualquier responsabilidad en materia penal? No, yo voy a ahondar un poco más en el tema. Como ya lo decía el maestro Lisandro, una persona moral, para incurrir en un delito y sea sancionada penalmente, independientemente del delito que se cometa, el ejercicio y quien lo cometa, se requiere que como persona moral exista una inobservancia del debido control de su organización. Uh-huh. Y ya nos señalaba el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla del debido control. Uh-huh. Y hablamos específicamente del debido control de su organización. Pero ¿qué creen? Tenemos un problema grandísimo que hasta el momento en el orden jurídico mexicano no existe una disposición legal que desarrolle o establezca detalladamente en qué consiste el debido control. Para mí, como abogado litigante, para mí el debido control se vuelve una analogía de la acción por omisión. Es decir, tú debiste de vigilar que este proceso se llevara así y no lo hiciste. Claro. Pero ya el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de una parte de un procedimiento que es el debido control. Pero no existe hasta este momento de manera detallada algo que te diga el 1, 2, 3 es el debido control. Entonces caemos en una laguna del debido control y por eso yo le equiparo o la vuelvo en una analogía de una acción por omisión. Entonces, contestando tu pregunta, si bajo ese supuesto no tenemos un 1, 2, 3 del debido control, pues entonces caemos en una laguna de que el dar cumplimiento a tu normatividad y a tus protocolos no será suficiente. Porque entonces, ¿cuándo sí es el debido control? ¿O cuándo dejaste de inobservar tus procesos o tu organización o el debido control en tu organización? Entonces, para mí, hay una laguna inmensa porque ese debido control, pues para muchos podría ser, yo cumplí el debido control porque mis protocolos son estos, mi organización es esta y con esto es suficiente, punto. Pero si se sale de ese contexto, claro, entonces ese debido control, ¿hasta dónde abarca? Es correcto. Porque vamos a poner un ejemplo en un delito, no un delito, en una comisión de un acto no delincuencial, pero sí que es considerado como delito. Por ejemplo, un trabajador de una empresa que se lleva un vehículo de la empresa a su casa, ¿no? Sucede que a medio camino se encuentra un amigo y vámonos a un baile, y se van a un baile. Y resulta que en el baile encuentra a la novia con su primo y él se enoja y traía ahí en su camioneta que es del trabajo, rotulada y dada de alta y todo lo demás, un machete, y se baja y machetea a la novia y al primo y se da la fuga y deja la camioneta. Desde ese momento, digo, es un ejemplo maximizado al debido control. Para mí el debido control en ese momento de la empresa es tener una bitácora de resguardos de vehículo, quién se lo llevó, qué actividad, qué por la hora, si podía llevárselo o no, bajo qué circunstancia. Pero el debido control de la empresa es rebasado por una actividad de una persona física. Pero si va a estar involucrada no en la comisión del delito, de las lesiones o del homicidio, el que resulte, va a estar involucrada en que va a tener que ir y acreditar propiedad, justificar por qué la tenía y dar los datos, ser participante de una carpeta de investigación cuando su debido control, claro, estaba materialmente, revisado, cumplido y establecido. Pero ese es un supuesto en el cual se puede salir de ese claro, debido control que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos nombra ahora. Ahora, ni qué decir si con ese vehículo va, atropella y mata. De entrada, el vehículo de la empresa está vinculado de manera directa con el hecho comisivo del delito.
Entonces ese debido control para mí y desde mi punto de vista es una laguna inmensa. Es una laguna inmensa porque ¿hasta cuándo tienes un debido control? Claro. ¿Hasta cuándo lo cumpliste? ¿O hasta cuándo fuiste omiso en cumplirlo? ¿No? Claro. Entonces, yo creo que las personas morales hoy se enfrentan a esta nueva aplicación de la normatividad como un tema de víctima, porque hay lagunas. Repito, una empresa moral, para que se vea inmiscuida en un tema de delito, independientemente de su incursión en el delito, se requiere que exista una inobservancia al debido control de sus procesos. Okay. Para mí el ejemplo que les pongo es una circunstancia que sale de ese debido control de un proceso en su organización. Y además el ejemplo es muy didáctico porque es algo que puede suceder. Y cualquier empresa que tenga plantilla de vehículos puede estar sujeto a este tipo de cuestiones. ¿No? Digo, tú fuiste a un tema de donde hace la comisión de un delito de lesiones o de homicidio, pero pueden pasar muchísimas cosas. Por ejemplo, al día de hoy tenemos vigente en la ley fiscal lo que se conoce como la carta aporte, que es lo que en materia mercantil era el contrato como tal de traslado de bienes. Ahora desde la parte fiscal, pues bueno, también ya lo tenemos inclusive con un documento digital. Pero ¿qué pasa si a lo mejor, porque nos ha tocado verlo, en ese traslado de mercancías que tenías que trasladar algodón, de repente metes a otras sustancias o otras cuestiones que no tenían que ir trasladados ahí? Híjole, la empresa ya está metida en un problema porque el control que ella tiene rebasa la acción que de manera personal alguien puede en su momento abrir la camioneta y meter otra cosa. Claro. Maestro Lisandro, ¿qué tan vulnerable está la empresa? ¿Qué es lo que puede hacer en ese sentido? O si hay elementos, o podrías constituir elementos para poder salir en paz y a salvo de una situación de esas. Bien, aquí contestando precisamente eso, es muy importante y complementando la idea del maestro Alfonso respecto al debido control de la organización, aplicándonos a un estricto sentido a lo mejor de legalidad efectivamente, ¿no? No existe como tal una definición en una norma legal debidamente reconocida por el Estado que nos diga, a ver, el debido control de la organización es esto, ¿no? Y nos diga A, B, C, D, F. Y yo creo que existen directrices, sí, efectivamente, pero son directrices muy variadas, ¿no? Claro. O sea, son directrices a lo mejor incluso de otros países que se han tratado, son normas ISO que efectivamente sirven para tomar a lo mejor un rumbo, tener una idea, pero no se pueden considerar como tal, aplicando ese principio de legalidad, una norma debidamente reconocida a nuestro Estado mexicano, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto, efectivamente, no existe o existe una laguna respecto a la cuestión de, a ver, cuál es el debido control específico de esa empresa moral, ¿no? Como tú juez penal me vas a decir que sí cumplí con el debido control o no, ¿no? Porque a lo mejor tienes un criterio de que hay muchas directrices, pero esas directrices son de otros países y son aplicadas a lo mejor a otras jurisdicciones que nosotros tratamos de homologar o aplicarlas a nuestro Estado mexicano, pero finalmente no es una norma reconocida, ¿no? Claro. No es una norma técnicamente establecida, ¿no? por un ente del Congreso, ¿no? Entonces, primer punto, pues sí, existe una laguna respecto a ese debido control de la organización, Claro. ¿no? Como empresa, ¿cómo te puedes adecuar o cómo puedes prevenirlo de la mejor manera? Pues sería aplicando cuestiones de cumplimiento normativo. Lamentablemente, para bien o para mal, pues vamos a tener que tomar muchas directrices, a lo mejor aplicando normas ISO, que si bien no son normas debidamente reconocidas por los estados, pues sí son estándares internacionales que nos dicen más o menos cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? Claro. Lo que podemos hacer como empresa, pues es tratar de aplicarlo lo más posible, esa área de cumplimiento normativo a la realidad en ese supuesto y tratar de adecuarlo, ¿no? Claro. Al negocio de la empresa. Claro. ¿no? Pero finalmente se necesita un estudio muy detallado de esa aplicación de directrices, pero si llegamos a este punto de llegar a caer con un juez de control, pues vamos a tener a lo mejor mucha
muchas lagunas, ¿no? En ese Claro. punto de aplicar la norma por parte de un juez o de un juzgador en su momento, ¿no? Claro, creo que tenemos que analizar, y para todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, tenemos que analizar, y lo hemos comentado en otras sesiones también, la cuestión de identificar verdaderamente los riesgos que yo como empresa, por mi modelo de operación, por mi forma de operación, puedo estar incurriendo. Y esos riesgos, una vez que identificados, pues tener una matriz de control para poder o erradicarlos o evitarlos en medida de lo posible. Creo que eso podría dar muchísima idea, muchísimas bases para que en caso de estar en una controversia penal, y con el análisis que nos está regalando el maestro Alfonso, pues podríamos tener una defensa adecuada para poder tener ese tipo de cuestiones. Porque definitivamente, desde mi punto de vista, de no tener nada a tener algo, evidentemente se necesita tener algo, ¿no? Volvemos al mismo tema que hemos estado comentando. La cuestión de que el tema del compliance no es un tema que exclusivo para grandes empresas, no forzosamente los bancos, no forzosamente las empresas que facturan millones de pesos deben tenerlos. Todas las empresas, yo creo, todos los negocios, inclusive los pymes, pudieran estar sujetos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final de cuentas están manejados por personas, y pues bueno, las personas de repente podemos actuar de manera distinta o de manera irracional hasta cierto sentido, y poder meter en problemas a la empresa. Así es. Yo haría un señalamiento todavía de más gravedad o de mayor preocupación a la laguna que hay. Es importante destacar que los delitos locales o federales imputables a las personas morales los podríamos clasificar en dos, en transversales y específicos. Es decir, transversales, los que puede incurrir toda persona moral sin importar el sector o actividad económica que se dedique, el tipo de producto o servicio al que pertenezca. Ese sería un delito transversal. Y el específico, que es en función del sector o actividad económica, tipo de producto o servicio. Por ejemplo, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la comercialización de objetos robados, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, etc. Pero además, estas personas morales también van a estar sujetas no solo a una legislación federal. Si bien es cierto que hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación universal en la República, también recordemos que hay una autonomía de legislación en las entidades federativas, en toda la República, y que cada una tiene sus códigos penales locales, y que ahí también pueden ser sujetos de delito que no tengan contempladas la federación. Entonces, pues, tú prestas servicio, tú tienes tu persona moral que estudia en Ciudad de México y vas a prestar servicio a Tijuana, y se comete un hecho delictivo tipificado como tal en la legislación local, te van a aplicar esa legislación. Entonces hay un mundo de circunstancias que, si bien es cierto, debes de tratar de contener bajo los parámetros normativos internacionales, no precisamente van a ser los idóneos, pero la forma de protección será siempre regirte bajo esos parámetros o directrices internacionales que puedan ser o no suficientes bajo el criterio de un juzgador, llámese juez de control o juez de enjuiciamiento. De hecho, el tema se vuelve súper complicado, porque con el comentario de Alfonso, a ver, la reforma que se tiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia justamente al Código Penal de cada uno de los estados. Y nada más en referencia al 11 bis, me parece, de procedimientos Código Penal Federal. Si no me recuerdo, de la primera inciso A hay 16 fracciones, y del inciso B hay 22 fracciones. Exactamente. O sea, imagínate, hay más de 35 fracciones que puedes estar sujeto a un procedimiento penal. Y si a eso además le añadimos el tema de lo que cada estado pudiera estar regulando de manera específica, híjole, pues entonces hay que estar muy atentos de todo este tipo de cuestiones, porque podemos caer prácticamente por todo en estar sujetos a un procedimiento penal. Claro. Sí, de hecho, entrando en ese punto, efectivamente, derecho penal, algo que se conoce como el numerus clausus, derecho penal, nos dice específicamente, de acuerdo a la naturaleza, que en este caso estamos hablando de personas morales, por qué delitos podrían ser imputables, ¿no? Y efectivamente, una parte es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige en todo el país, pero hablando en materia sustantiva un poco más específica, pues tenemos que checar lo que nos marca el 11 bis del Código Penal Federal, y aparte todos los tipos de delitos específicos que pueden o que se les faculta a cada uno de los estados, ¿no? Para regular
qué delitos van a ser cometidos por personas morales. Efectivamente, se incrementa una N posibilidad de delitos que se pueden cometer por estos entes. Claro. Por lo tanto, la regulación interna en relación con la externa pues aumenta enormemente. Bastante. ¿no? Sí, claro. Me gustaría exponer esta duda porque espero plantearla de manera adecuada y si no ustedes la corrigen en el aire. El tema de que, bueno, decía yo en un inicio, conocemos nosotros el tema penal siempre aplicado hacia la persona física, ¿no? Porque la persona física, inclusive, pues bueno, por naturaleza de conocimiento prácticamente del dominio común, el hecho de la pena de privación de la libertad, ¿no? Que es como la pena que busca o que se tiene consecuencia de un delito penal. Pero estamos hablando de juzgar a personas morales. Claro. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Ya nos señalabas en un inicio algunas, pero la consecuencia que más comúnmente hemos visto, o si ya estamos viendo actualmente, de esa reforma que tuvimos en el 2014-2016, si actualmente ya estamos viendo la ejecución como tal de la norma en la vida real y qué penas se están imponiendo, porque decía el maestro Alfonso, tenemos desde suspensiones, clausuras, multas. ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente y qué es lo que tenemos? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que las personas morales por la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, las sanciones son la sanción pecuniaria o multa, el decomiso de instrumentos, objetos o productos de delito, publicación de la sentencia, la disolución y las demás que expresamente determinen las leyes penales. Okay. Entonces, volvemos a entrar a un catálogo de circunstancias, que eso es lo que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero el Código Penal Federal, concretamente en el artículo 24, señala, no distingue entre las penas de las personas físicas y morales. Entonces, caemos en una laguna más, Okay. que no está, en el Código Penal Federal no está la separación de las personas físicas o morales. Sí existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales la comisión sobre las personas morales por la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, y te señala esas 5 cláusulas que señala, 5 fracciones que te he mencionado. Pero, repito, caemos a que este catálogo puede incrementarse en función de que la legislación local establezca expresamente cada uno de los estados, ¿no? Correcto. Entonces, nuestras posibilidades de incurrir en un tipo de sanción o que sean sancionadas, pues bueno, van a ser tan cuanto muy amplias, ¿no? Una vez que en cada estado puedan existir este tipo de sanciones. Claro. ¿Ya estamos viendo al día de hoy procedimientos aplicables a personas morales desde el ámbito penal? Sí, mire, tenemos algunos ejemplos. Realmente este es un tema bastante nuevo. Llevarlo a la práctica, pues obviamente es un tanto complicado, ¿no? Claro. Influyen muchos factores, estamos conociendo el área como tal, lo estamos implementando apenas en el país. Sí hemos tenido noticias, por ejemplo, el año pasado, sobre todo en Ciudad de México, una empresa N que vendía vehículos, una noticia muy sonada, en la cual estaba comprando vehículos a sus propios clientes, les quitaba el vehículo, les quitaba el dinero y entonces otra vez revendía los vehículos. Correcto. Y lo hizo con varios clientes que eran suyos, ¿no? Esa financiera, una empresa tal, muy, muy famosa, es de lujo de autos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los abogados? Empiezan a juntar todos esos testimonios y giran contra la empresa la responsabilidad penal, ¿ok? Y entonces, bueno, ahorita están en litigio todavía, ¿no? Están en litigio en esos temas, pero sí se empieza a ver. Ese es por un lado, ¿no? Hablando del punto de litigio, sí se ha visto. Por otra parte, muy importante, se le ha asignado durante los últimos años al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al fondo, al FAS, a mejor conocido como el FAS, para el Fondo para las Aportaciones de la Seguridad, un recurso más amplio, ¿ok? Actualmente, este año, en la reunión que se tuvo, la Fiscalía General de la República y sus dependencias, es prioridad número 4 a nivel nacional la creación y fortalecimiento de las unidades de inteligencia patrimonial y económica. ¿Qué quiere decir? Si antes investigaban delitos a lo mejor financieros o de contabilidad, la unidad de inteligencia financiera, se le está delegando ahora a los estados investigar toda esa serie de delitos financieros o económicos. Claro. ¿Okay?
Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que ya hay un mayor recurso a los estados, se está repartiendo el trabajo como tal a las fiscalías de los estados, cada uno, dependiendo del estado, tiene sus órganos especializados para combatir este tipo de delitos y el estado está tratando de llevarlo un poquito más a cabo. ¿Okay? Sí se ha visto mucho más, ha habido un incremento en ese punto de que ya iniciaron investigación contra tal empresa, ya abrieron carpeta de investigación contra tal, ya les bloquearon las cuentas por esto, ya hay una mayor actividad en ese punto, sobre todo porque ya a nivel estado, a nivel administrativo, los entes como tal ya tienen un mayor grado de comunicación, ¿no?, con las tecnologías, okay, claro, ¿no?, que es una de las principales bases que se implementan en las fiscalías, y para que tenga éxito es la comunicación entre instituciones, ¿no? Claro. Entonces sí se ha visto un mayor avance del lado de que los litigantes sí lo han empezado a llevar a cabo, es un recurso muy viable, y también por parte del Estado sí ha tratado de asignar un mayor recurso para tratar de combatir toda esta serie de delitos. Correcto. Sí, definitivamente creo que México va encaminado o va dirigiéndose a hacer una regulación un poquito más robusta al respecto, claro, ¿no? Decía hace un momento, no podemos considerarlo de manera aislada, ni siquiera la regulación interna, sino tenemos que atender también a las recomendaciones que los organismos internacionales han estado realizando. Claro. Yo recuerdo que hace un par de años venía una propuesta de ley de responsabilidad empresarial, en donde justamente había un tipo ABC de un cumplimiento normativo, más o menos existía por ahí. Desafortunadamente la discusión de la ley pues, se cesó, no ha habido mucho movimiento y no la tenemos publicada al día de hoy. Sin embargo, creo que es una ley que al día de hoy nos podría ayudar muchísimo. Porque tenemos la norma sancionadora, ¿no? Tenemos la ley antilavado, tenemos la ley de extinción de dominio, que también me gustaría abonar un poquito en el tema, porque creo que va muy de la mano con esto. Esas leyes que sancionan a la conducta de la persona moral, pero no tenemos por otro lado algo que le haga contrapeso, algo que me permita a mí tener una claridad legal de qué forma yo voy a dar cumplimiento para evitar caer en este sentido. Y creo que la ley de responsabilidad empresarial traía mucho contexto al respecto de este cumplimiento normativo. Desafortunadamente, pues no pasa. Y al contrario, pues sí tenemos cargada la balanza y cada vez le ponen otra piedrita del lado de las facultades de la autoridad, tanto de la vía administrativa, en el caso de la parte fiscal, como también ahorita que estamos platicando de la parte penal. En el tema de la extinción de dominio, que creo que también es un tema que va muy ligado, el proceso afecta directamente el patrimonio de las empresas por el simple hecho de la presunción por parte de una autoridad en el caso de la comisión de un delito. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cómo funciona ese tema? No sé, maestro. Claro. Hablando de extinción de dominio, es una figura bastante reciente en el sentido de que se está aplicando actualmente, ¿ok? Se implementa, tuvimos una primera reforma en 2008 y de ahí hasta 2019 es donde se reforma completamente la ley, se emite una ley nacional como tal, pero el tema de la extinción o lo que juzgan muchos diferentes entes de la sociedad es, ok, ¿por qué vas a pasar mi patrimonio al Estado sin yo tener una sentencia? ¿Okay? Como paréntesis, a ver, extinción de dominio es un mecanismo creado en Colombia en su momento, en las épocas en que Pablo Escobar y el cartel de Medellín tenían mucho dinero y trataban de pasar todo ese capital al Estado. Correcto. Entonces se les ocurre al Estado una figura muy novedosa que es extinción de dominio. ¿Okay? Es todo un proceso que se conoce actualmente como mixto, porque está ligado a un hecho ilícito, pero el proceso como tal es de naturaleza civil. ¿Okay? Okay. Es de naturaleza civil. Entonces, en un origen o en un principio se crea con la finalidad de pasar todos esos recursos al Estado. Claro. En México toma mayor auge, si bien ya lo teníamos desde 2008 hasta 2019. ¿Okay? Ya se intenta regular muchas formas, precisamente en todo esto que estábamos comentando de unidades de inteligencias patrimoniales, responsabilidad. Si se fijan, creció mucho la normatividad para combatir estos tipos de delitos económicos. Critican mucho los entes de la sociedad, a ver, ¿por qué vas a pasar parte de mi patrimonio algo si todavía no he tenido una sentencia? Claro. ¿No? Y el Estado se justifica en una resolución muy importante de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
diciendo lo siguiente, en el cual dice, ok, efectivamente sí es violatorio, si hacemos un análisis sistemático con todos los derechos humanos y los tratados que hemos celebrado, sí viola ciertos derechos humanos, sobre todo el derecho a la propiedad privada, ¿ok? Pero estoy aplicando todo un estado de excepción, ¿ok? Porque se presume que esos recursos, están ligados a un delito. Y por lo tanto, si bien tu derecho a la propiedad privada está normado por la Constitución, está protegido, yo voy a inaplicar ese derecho a la propiedad privada, no te voy a proteger porque proviene de un delito. ¿Okay? Correcto. Proviene de un delito. Entonces dice, por eso no lo voy a aplicar. Claro, la ley nacional te dice, debes de cumplir con 3 elementos, ¿no? Con ciertos elementos que menciona la ley nacional, ¿no? Entonces, es de las principales críticas. Sí, en ciertos, hablando como experiencia, ¿no? Como litigante que lleva algunas empresas, sí ha sido un poquito arbitrario, ¿no? En el que ya podamos cerrar la materia penal y la investigación que se inició en un momento, pero ahora estamos peleando ante juzgados la materia civil, ¿no? Claro. O sea, es un poquito, o sea, ¿por qué si ya cerramos aquí tenemos que seguir peleando aquí? Pero bueno, la naturaleza es diferente, una es penal y una es civil. Civil, completamente. Ok. Entonces, el tema de la extinción de dominio es un tema que ahorita está tomando mucho auge. Claro. Debemos de prestarle mucha atención. Las fiscalías sí se están capacitando actualmente en esos puntos y sobre todo esas unidades de inteligencia patrimoniales y económicas son las encargadas de llevar a cabo estos procesos de extinción de dominio. ¿Okay? Si vemos un historial, a lo mejor no son muchas las demandas que se han presentado por extinción, pero sí van incrementando año con año. De hecho, el año pasado creo que se incrementaron 3 juzgados más. Ok. 3 juzgados más, pero sí ha existido un incremento como tal. Ok, correcto. ¿Vale? Yo veo una problemática en el tema de los procedimientos de la extinción de dominio. Primero, pues se violenta el principio de presunción de inocencia. Se aplican sanciones ya, ni siquiera como medidas cautelares, sino sanciones al retener o que pasen los bienes de un ente privado al Estado, incluso habiendo procedimientos sub judice. Entonces, el debido proceso está violentado en todos los aspectos. Y retomamos lo que hablábamos al principio. Esos estados de exclusión pues se vuelven prácticamente a ojos de quien va a aplicar la ley. No hay una regla, no hay un ABC, como lo hablábamos del debido control. No hay 1, 2, 3. ¿En qué casos vas a aplicar ese excluyente? ¿No? ¿En qué caso va a haber esa excepción? No existe. Entonces caemos a unas violaciones sistemáticas porque te están quitando sin acreditar, incluso acreditados o peor aún con los procedimientos en litigio, ¿no? Con los juicios en litigio, y entonces se vuelven violaciones sistemáticas y que pueden acabar muchos en delitos de Estado, ¿no? Porque aquí el único beneficiado pues va a ser el Estado, que se hace de propiedades, de bienes, pero pues tampoco el Estado finiquita esos procedimientos, ¿no? Porque no solo basta con que a través de una sentencia sean de tu propiedad, sino el Estado ¿para qué los va a ocupar? Okay. ¿No? Tampoco en esa novedad de los procedimientos tampoco hay ese fin del Estado aquí para el bien común o para el uso público o para la figura que quieras, pero ¿cuál va a ser el procedimiento para llegarlos, no? Porque pues al rato resulta que ciertos gobernantes pues al rato acaban con casas y casas y pues de dónde salieron nadie sabe, y nadie sabe si pudieran venir de esos procedimientos que desde mi punto de vista, y al no estar regulados completamente o estar la normatividad regulada de manera instancial, es decir, solamente etapas, por ejemplo, una etapa inicial, luego una etapa sancionadora, pero la etapa de los procedimientos que deben pasar de aquí a aquí no existe. Pues no sabemos qué pase con esos bienes que te quitan de manera violatoria, violentando un procedimiento, violentando derechos humanos, violentando el debido proceso. Entonces nos encontramos como personas morales, o las personas morales se encuentran, nos empezamos a encontrar en este avance y en este crecimiento, me parece desmesurado, de reformas y reformas y reformas normativas, pues estamos en un estado de indefensión.
grande y amplio, ¿no? Y que ni derechos humanos, a través de sus recomendaciones, ni los jueces de control. Ahí tenemos, por ejemplo, un expediente en el tema de derechos humanos, Rosendo Radillas, que marca un cuadro en donde te dice la autoridad administrativa jurisdiccional de qué forma puede aplicar el tema de los derechos humanos, principio pro persona. Y bueno, la autoridad, pues está el cuadro y existe la resolución 912 del 2010, si no me equivoco, o 910 del 2012, Rosendo Radillas, y nadie la aplica, porque en México no hay un procedimiento, ¿no? Si estás sometido o está obligado, mejor dicho, a dar cumplimiento a esa sentencia. Pero al no haber procedimientos normativos, pues estamos en un estado de indefensión y violatorios. Como nos decía el maestro Lisandro, con las experiencias que se tienen de las empresas con las que puede uno tener este tema de defensa, pues entran a violaciones procesales, a violaciones de derechos humanos, y pues ahí seguiremos creciendo. Yo espero que los legisladores, de manera muy razonada, lejos de estar modificando e incrementando la normatividad, que nos hacen más grande el debido control, Claro. pues se ciñan a normatizar lo que ya está señalando etapas, ¿no? Claro. Para ver hasta dónde es suficiente o hasta dónde estamos excedidos o hasta dónde estamos cortos, ¿no? Sí, es que creo que también ahí hay un tema de exigencia internacional, ¿no? Que México ha querido igualar o ponerse al nivel de de esos países de primer mundo, ¿no? Llamados Claro. primer mundo. Y desafortunadamente en México pues todavía nos encontramos en pañales para poder estar legislando sobre este tema, cuando hay muchas cuestiones que se quedan ahí al aire y que terminan siendo violentadas en el día a día, ¿no? Para todos los ciudadanos, no solamente empresas, sino en la calidad de ciudadanos de que todos tenemos, pues comienzan a sufrir desafortunadamente ese tipo de cuestiones, esos pasos agigantados que la autoridad ha estado queriendo dar y que terminan siendo, la verdad es que bastante trastabillados y bastante complicados para poder establecer una base firme en la que todos podamos apoyar y podamos presumir de una legalidad, de verdaderamente disfrutar de los beneficios que el Estado debería de estar garantizando para las personas. En fin, para ir cerrando un poquito el tema, Claro. me gustaría solamente poner sobre la mesa un último punto que tiene que ver con la parte de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal desde hace un par de años prácticamente se ha ido con la bandera ante todos los contribuyentes al respecto de, mira, es que con la incorporación de los delitos de defraudación fiscal y equiparables metidos en la legislación penal, prácticamente a todo mundo amenaza con el tema de llevar este proceso administrativo hacia un delito de defraudación fiscal o cualquier otro de los que se señalan. Mi pregunta de manera concreta iría en función de señalar si efectivamente, a pesar de que la autoridad actualmente busca un tema de razón de negocios, un tema de materialidad, en ninguna parte fiscal y en ninguna parte de la legislación existen esos conceptos. ¿Sale? Lo único que podríamos nosotros alegar, si es que la autoridad quisiera llevar un asunto al ámbito penal, es que tuviera yo ese cumplimiento normativo que estábamos señalando en un momento, tan grandote o tan chiquito como yo lo considere, porque no hay un límite, porque no hay un lineamiento al respecto. Saber si cuando la autoridad fiscal en un procedimiento administrativo lo quiere llevar al índole penal por delito de defraudación, por ejemplo, mi control interno sería suficiente para yo salir de la marca penal, entendiendo que con ese control administrativo yo podría argumentar, por ejemplo, que no hay dolo en la acción que yo estoy realizando, que creo sería uno de los elementos esenciales para que la autoridad pueda llevar un caso hacia el ámbito penal. No sé si mi control interno pudiera ser suficiente para yo erradicar esa acción que tendría la autoridad fiscal. Yo creo que no es suficiente, porque estamos hablando, por ejemplo, ¿cuándo se entera la persona moral de que tiene entablado una carpeta de investigación? Ya dándole vista a través del SAT, Sí. ya le dio vista por la figura que tú quieras, dentro de las que tiene facultades el SAT y que ya le dio vista al Ministerio Público. Se va a enterar el representante legal cuando sea llamado para la vinculación al proceso. Entonces tú vas a llegar con una formal acusación, con el Ministerio Público te va a vincular al proceso y tú vas a querer defenderte con un entramado que ya hizo el Ministerio Público con la vista que le dio el SAT. Es decir, con una verdad o una realidad jurídica que ellos ya crearon con elementos que no sabemos si sean bajo el contexto que ellos lo tienen, y tú vas a llegar dirían por ahí, con tu pecho sano a tratar de defenderte con una porción normativa chiquitita, porque este es tu todo. Nada más que la autoridad, primero fiscalizadora y después la que te va a sancionar,
pues ya lo hizo de este tamaño. Entonces, esta porción normativa o esta porción de desconocimiento o de no dolo no va a ser suficiente para desvirtuar esa posible imputación que te están haciendo de este tamaño. Okay. Para mí no es una porción idónea y no va a ser suficiente esa manifestación de que no hay dolo, de que no hay mala fe o algunas de ese tipo. Claro, el tema, hablando de defraudación fiscal y la responsabilidad, bueno, efectivamente, yo considero, concuerdo con el maestro Alfonso, y algo que quiero agregar es muy importante. A ver, en el tema de esa responsabilidad, ya hablando en el supuesto de que ya estamos a lo mejor en una vinculación o ya giraron una orden de aprehensión, ya estamos listos para audiencia inicial, ¿no? Ok, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Está bien, por una parte eso, ¿no? El debido control, perdón, hasta cierto punto, pero sobre ese hecho en específico, obviamente tendríamos que ver quién es el responsable, claro. ¿Sabe? Es decir, a ver, ¿quién era el encargado? Porque estamos hablando de una omisión, ¿ok? De una omisión que se hizo de no presentar una cierta información a Hacienda, ¿muy bien? Entonces, a ver, ¿quién cometió esa omisión? ¿No? Hay algo muy importante que me gusta mucho, que es la teoría de la imputación objetiva, así se conoce en materia penal. Hay un doctrinario muy importante, Klaus Roxin, que habla de ese tema, ¿no? En esa organización, o sea, en general, en una organización, ¿hasta qué punto podemos imputar una responsabilidad a cierta persona, ¿no? ¿Okay? En la empresa, hablando de debido control, bueno, tendríamos que ver quién fue el que presentó o quién fue el que cometió, quién tenía a lo mejor esos poderes delimitados en esas actas constitutivas. Okay, el consejo accionario de la empresa, ¿quién fue en un principio? A lo mejor hubo cambios después en una asamblea extraordinaria o ordinaria y ya no era él el responsable, ¿no? O a lo mejor hubo cambio de poderes, o a lo mejor estructuralmente en la empresa, ¿quiénes eran los responsables? Los contadores, a lo mejor un representante, a lo mejor un empleado. ¿Okay? O sea, sí es importante hasta cierto punto tener un control de esa organización y un orden de gobierno corporativo muy importante, ¿no? Correcto. Para que si llegamos a ese punto, pues obviamente sería a lo mejor una forma de defendernos, ¿no? Hasta cierto punto, y de delimitar, de acuerdo a esta teoría de la imputación objetiva, la responsabilidad de las personas dentro de esta estructura interna. Correcto. ¿Te refieres, maestro, a un deslinde de responsabilidades? Para saber sobre quién se va a imputar específicamente. ¿Quién tiene la obligación de procurar cierto bien? Exactamente, ¿no? Ok. Hacer esa presentación. Perfecto. Pues, maestro, para ir cerrando la sesión, tus comentarios finales, tus recomendaciones al respecto del tema que vamos a abordar. Pues, como recomendación, toda persona moral creo que se debe ceñir a los parámetros normativos en los estándares más altos, desde las normas internacionales y la legislación local como lo marca, a efecto de poder cubrir esas lagunas que la ley tiene. Y pues allegarse de los asesores y los representantes profesionales que conozcan del tema y que puedan en algún momento, primeramente, o en un primer momento y de manera indispensable, prevenir cierto tipo de circunstancias, porque siempre será más fácil prevenir que corregir el acto que se está dando. Entonces, las personas morales deben de llegarse de los profesionales en la materia y ceñirse a esos estándares altos a nivel internacional, que, como ya se dijo, seguramente no serán suficientes o no serán los idóneos, claro, pero servirán siempre de defensa para cualquier tema de control judicial que pudieran tener. Perfecto, maestro Lisandro, tus comentarios finales. Claro, para no incumplir o no llegar a este punto de responsabilidad penal de una persona moral, considero muy importante fortalecer el debido control, ¿no? Correcto. De entes que ya comentamos a lo largo de la plática, como debida diligencia, programas de cumplimiento normativo, compliance, derecho corporativo. Es necesario tener una estructura correcta internamente, ¿ok? Perfecto. Arreglar las cosas en casa, antes de que lleguemos a un punto en el que ya no podamos tener tantas opciones, ¿no? Y los recursos y los riesgos legales
sean muy altos. Entonces, como recomendación, y para cerrar la plática, es esto, ¿no? Correcto. Que fortalezcan internamente a las empresas en un sentido de prevención antes de llegar a un punto en el que ya no tenga retorno esto, ¿no? Correcto. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. Maestro, muchísimas gracias, Muchas gracias por la invitación. estar con nosotros. Les Gracias. agradecemos a todos que nos hayan seguido en esta sesión. Les recordamos que no se olviden de compartir, de dar like, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hay muchísima información que día a día estamos subiendo y que creemos puede ser de gran utilidad para su ejercicio profesional. A todos los empresarios, a todos los profesionales que nos hacen favor de acompañarnos, les reitero que que existe un ejercicio de análisis al interior de sus empresas, al interior de su ejercicio profesional, a efectos de poder dar una asesoría adecuada para todos nuestros clientes. Les mandamos un abrazo y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Bye. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.